Ahora sí, si les parece, vamos arrancando con lo que es la introducción al curso y a todo lo que es la empresa y este entrenamiento y el programa anual de capacitaciones a la comunidad de freelancers. Así, en unos 10-15 minutos ya arranca el entrenamiento en sí. Me presento, bueno, formalmente para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Franchini, soy el coordinador, hace muy poco el manager de recursos humanos en Go Global. Estoy hace más de 4 años en la empresa y bueno, uno de mis objetivos es lograr fidelizar y ir ampliando nuestro equipo de traductores y que cada traductor que trabaje con nosotros esté contento y que realmente vaya creciendo y se vaya desarrollando con nosotros. Un poco producto de ese objetivo, hemos decidido desarrollar esta nueva plataforma de capacitaciones para capacitar tanto a nuestro equipo interno como a cualquier freelancer interesado en crecer y desarrollarse, para que pueda tener una mejor performance y poder diversificar un poco más sus servicios, y en el caso de que no lo hagan, que también puedan trabajar con nosotros, y en el caso de que lo hagan, que puedan trabajar en otros proyectos también. Un poco acerca de este programa. Es un programa que arrancó en abril y ahora hasta fin de año. Ya hemos realizado cursos de MemoQ, de subtitulado, de Trados, de Xbench, de Xleaf. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar realizando uno de normativa, uno de gramática de español, para que puedan seguir fortaleciendo dicho aspecto en cuanto a los servicios de traducción que ustedes brindan. El mes que viene vamos a brindar otras capacitaciones también, que dentro de poco ya se van a enterar cuáles son. Para eso obtuvimos muchas respuestas de ustedes que fueron recomendando qué tipo de capacitaciones les gustaría tener. Así que bueno, sirve mucho que ustedes completen la encuesta de satisfacción después de cada entrenamiento, ya que nos sirve para seguir perfeccionando lo que es esta planificación y este programa anual de capacitaciones. Para aquellos que no nos conocen, les voy a contar un poquito acerca de lo que es Go Global, acerca de nuestros servicios, para que entiendan un poco más y estén un poco más contextualizados. ¿Está bien? En principio, bueno, contarles que nosotros somos una empresa que brinda soluciones lingüísticas para diferentes empresas de diferentes rubros. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con traducción, con interpretación, hacemos mucho todo lo que tiene que ver con producción audiovisual, todo lo que tiene que ver con multimedia, como subtitulado, doblaje, voz en off y también closed caption. Hacemos mucho lo que es creación de contenido, todo lo que es transcreation o traducción creativa, es un servicio que también brindamos. Después, todo lo que tiene que ver con la parte más de diseño, de DTP, eso también es un servicio que brindamos a diferentes clientes, y también hace poco hemos incluido el servicio de traducción automática o lo que es Machine Translation Post-Sale, que es la edición de esas traducciones que realiza, por ejemplo, Google u otras plataformas. La realidad es que trabajamos tanto en el rubro IT como en el rubro financiero, en el rubro de energía. Trabajamos bastante todo lo que tiene que ver con la parte de medicina para muchos hospitales, y distintos clientes privados que nos contactan para diferentes servicios. Nuestra intención es brindar un servicio global e integral en cuanto a todo lo que tiene que ver con la comunicación y ser una empresa que facilite la interculturalidad. Vinculado bien con la capacidad operativa, mi intención no es demorarnos mucho en esto, por eso voy a hacer un breve repaso, pero bueno, si quieren ampliar un poco más esta información me pueden contactar sin ningún tipo de problema, para que les quede bien en claro el alcance que tiene la empresa, ¿no? Que es muy grande. Si bien estamos hace 10 años en la industria, nuestro crecimiento fue exponencial y cada vez tenemos más alcance y estamos, bueno, muy orgullosos de eso. Con respecto a la capacidad operativa, tenemos en principio más de 2 millones de palabras traducidas por mes, más de 10.000 minutos de audio localizados, también a nivel mensual, y yo me enorgullezco de esto, más de 1.000 freelancers certificados en idiomas y especialidades trabajando con nosotros para determinados proyectos en puntual. Acá se incluyen traductores de inglés, de español, de portugués, de ruso, de polaco, de chino, de coreano, de alemán, de italiano, y no solamente eso, sino que tienen esos idiomas y también se especializan en
traducciones técnicas, legales, financieras, de subtitulado, de closed caption, de audio, etcétera. La realidad es que brindamos un servicio súper integral y nos llegan proyectos de todo tipo. Ahora bien, ¿cuáles son las claves de nuestro servicio? En principio, bueno, tenemos la posibilidad de formar parte del Global Communication Business Group, que nos permite estar en contacto con empresas de traducción que están ubicadas en otros continentes, para así poder ofrecer un servicio los 365 días del año, las 24 horas. Tenemos socios tanto en Nueva Zelanda como en Alemania, en Londres, en Brasil y en Estados Unidos. Después, bueno, tenemos la posibilidad de estar certificados en todo lo que tiene que ver con las normas ISO, con la 9001, siempre basándonos en el compromiso para la mejora continua, para ver cómo hacemos siempre mejor las cosas. Las cosas pueden estar hechas bien, pero siempre se puede mejorar y nosotros siempre apuntamos a eso. Y también gracias a esa forma de pensar y a nuestra idiosincrasia decidimos también brindar este tipo de capacitaciones para seguir perfeccionándonos tanto a ustedes como a nosotros. Después, bueno, si esto es importante, tenemos una automatización de procesos a través de una plataforma de gestión integral, mediante la cual facilitamos el trabajo tanto del traductor como de todos los coordinadores de los proyectos y garantizamos siempre la confidencialidad tanto del traductor como del cliente en todas las diferentes etapas del proceso en cuanto a los proyectos, ¿verdad? Y después, bueno, esto sí es importante, como nota de color, por cuarto año consecutivo somos una de las mejores 10 empresas de Latinoamérica en cuanto a facturación. Venimos manteniendo un crecimiento sostenido y eso habla, bueno, muy bien del rendimiento que estamos teniendo nosotros ante nuestros clientes y habla muy bien, obviamente, de las personas que trabajan en nuestros proyectos, ya que mantienen la calidad esperada. Y bueno, eso en realidad es que estamos nosotros muy, muy contentos de que esto sea así. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta de valor para ustedes que quizás no conocen mucho acerca de la empresa y que les interesaría trabajar? ¿Qué ofrece la empresa? ¿Qué le podría llegar a ofrecer Go Global a un traductor, a un freelancer, a un profesional que brinda servicios lingüísticos? En principio, bueno, como lo podrán anticipar, desarrollo profesional. Brindamos capacitación constante en diferentes herramientas para que ustedes puedan seguir creciendo y que se puedan seguir desarrollando. Vamos haciendo un seguimiento personalizado de cada uno de los traductores que trabaja con nosotros, velando por sus fortalezas para ver en dónde nos pueden aportar valor en todo lo que son nuestros proyectos. Una persona puede ingresar realizando un tipo de traducción y que después pasa a realizar una traducción bastante más desafiante porque le vimos que tenía ese potencial. Así que desde ese lado, los que no trabajan con nosotros, invitados a trabajar con nosotros, y los que ya trabajan con nosotros, invitados en que empiecen a crecer y a desarrollarse con nosotros si no lo están haciendo al momento. Para eso nosotros tenemos pruebas de traducción para diferentes especialidades para los cuales los podemos tantear, tenemos capacitaciones grabadas de casi todas las herramientas del mercado para que ustedes se puedan seguir capacitando. Así que bueno, nosotros apuntamos siempre a un desarrollo y para apuntar a un desarrollo nosotros necesitamos que exista ese compromiso a largo plazo para que ese desarrollo se pueda dar. Buscamos, tal como dice la filmina o como dice la presentación, un vínculo significativo, duradero en el tiempo y para eso tiene que ser un compromiso de doble vía, que el traductor se comprometa con la empresa y que la empresa se compromete con el traductor. ¿Cómo se compromete la empresa con el traductor? A través del reconocimiento permanente de cada uno de los trabajos que viene haciendo, un acompañamiento permanente, dando feedback sobre cada proyecto que realiza, brindándole auditorías y detectando cuáles son esos aspectos que tiene que mejorar, que cualquier duda que tenga vinculada con pagos, vinculado con algún tema de proyecto, que sea saldada a la brevedad, que no quede ningún tipo de duda y que haya siempre una persona responsable por issue que pueda tener el traductor para que al instante se quede claro de cómo son las cosas y cómo nos manejamos. Buscamos siempre fomentamos una comunicación permanente bajo diferentes canales, ya sea mail, teléfono o Skype, y WhatsApp también llegado el caso. Así que de ese lado intentamos estar siempre dando seguimiento a que el traductor tenga todo como para trabajar, que se le facilite la tarea y también, obviamente, que pueda recibir el pago en tiempo y en forma y que no tenga ningún tipo de problema para gestionarlo. De ese lado, sí es importante mencionarles que nosotros brindamos licencias gratuitas de MemoQ por si les interesa,
por lo cual no hace falta que se descarguen la herramienta y que la paguen, sino que Go Global les pasa la licencia para los proyectos que trabajen con nosotros. Así que de ese lado también es algo que suma a la hora del crecimiento y Bueno, desarrollo. me cago, va a querer hablar con Carlos especialmente. Aviso a alguien que tiene el micrófono encendido. Yo se lo voy a Bueno, mutear. entonces le voy a decir. Voy a mutear a todos. Hay alguien que se le escuchó quejándose, no sé bien de qué, espero que no sea de mí. Guarda con eso, ahí ya los muteé, están todos muteados. Y bueno, no me voy a demorar muchísimo más. Ahora sí importante mencionarles un poco cuáles son las búsquedas que tenemos activas al momento. Al momento nosotros manejamos todas estas que les voy a contar ahora, pero después, si ustedes tienen interés en formar parte de la base y consideran que su perfil va acorde a una búsqueda que no es la que yo les voy a mencionar, escríbanme igual, porque puede que tengamos proyectos a futuro acordes a su perfil. ¿Está? Por un lado, bueno, un proyecto que creció mucho y que veo que ya hay gente que está trabajando en el mismo, es el proyecto de traducción de audios de español a inglés, que tiene que ver con traducir en inglés conversaciones que tienen presos de habla hispana de Estados Unidos con sus familiares. Como producto de la pandemia, los familiares no pueden ir a visitar a los presos a las cárceles, al preso se le dio vía libre para que pueda llamar muchísimo más de lo que venía llamando, como para decirle, para que tengan una idea, si antes llamaba telefónicamente 10 minutos por semana, ahora puede llamar 1000 minutos por semana. Y eso trajo aparejado que tengamos mucho más minutos para traducir y que necesitemos más gente para incorporar a este proyecto en puntual. Este proyecto lo que tiene es que te da muchísimo caudal semanal, mucha estabilidad en el tiempo y a medida que vayas rindiendo puedes tomar cada vez más minutos y en consecuencia eso va a traer aparejado que te vayas desarrollando y facilitando la escucha porque traducir audio no es algo sencillo y también lo que tiene que ver con el tema de la facturación, de cuanto más obviamente más minutos tomes, más vas a facturar. Y también es una plataforma de despegue, ya que si realmente te da bien en este proyecto, vas a tener la posibilidad de trabajar en otros proyectos también, ya que lo que hacemos nosotros es ver cuáles son aquellos perfiles que se destacan y darles la posibilidad para que puedan tener mayor diversidad en cuanto a la cartera de proyectos y clientes que tenemos, obviamente fomentando el desarrollo del traductor. En el caso de que alguno de ustedes se siente identificado con lo que yo digo, escríbanme, si les interesa trabajar en otro proyecto en puntual, me avisan y les pasamos la prueba para evaluar su nivel para ese proyecto en puntual. Después, bueno, también últimamente estamos manejando mucho todo lo que tiene que ver con contenido audiovisual, como les comenté al principio, y trabajamos tanto todo lo que tiene que ver con transcripción como traducción de subtítulos. Para eso tienen que tener experiencia en una herramienta de subtitulado como Subtitle Edit, Subtitle Workshop, Easy Titles. En el caso que no lo tengan y que les interese, me avisan porque tenemos capacitaciones grabadas que les podemos pasar. En este caso buscamos tanto de inglés a inglés como de inglés a español y de alemán a alemán y de francés a francés. Y también estamos buscando de inglés a portugués, no con tanta vehemencia, pero estamos buscando. Así que si les interesa, me avisan. Si les interesa porque tienen experiencia, les mandamos la prueba. Y si les interesa porque les gustaría capacitarse, les mando la capacitación. Ustedes pueden descargarse de las herramientas que son gratuitas, por ejemplo, Subtitle Edit y Subtitle Workshop son gratuitas, se las descargan y pueden empezar a practicar y cuando consideren que tienen el nivel como para probar una prueba, se las pasamos, así los evaluamos. Y después, bueno, tenemos un cliente que nos envía muchas traducciones de inglés a idiomas europeos poco frecuentes acá, como puede ser noruego, polaco, turco, húngaro, búlgaro, ruso. Así que si ustedes tienen conocimientos y expertise en esos idiomas europeos varios, les dije algunos, pero son un montón, no duden en acercarnos a su perfil y si conocen a alguien, también obviamente pásenle el dato. Y por último, pero no por eso menos importante, todo lo que tiene que ver con portugués, tanto de Brasil como de Portugal. Estamos buscando muchos traductores de portugués, cada también inversa, o español-portugués, inglés-portugués, o al revés, portugués-inglés, portugués-español. Tanto para traducciones técnicas, financieras, turismo, legal, marketing, como también todo lo que tiene que ver, como les mencioné recién, de subtitulado. Estas son en principio las búsquedas que estamos manejando al momento, como así súper activas, pero si les interesa, también nosotros lo podemos testear en traducciones técnicas, legales, financieras, de marketing, tanto lo que es inglés, francés y portugués, tenemos pruebas para mandarles y estaría bueno así, lo podemos sumar para que tengan
ese servicio adicional en su base, así cuando algún proyecto de esa índole nos llega, nosotros los podemos contactar. Y después, en principio, bueno, pasarles mi mail, que ya lo tienen, pero ahí se los recuerdo, para que lo tengan ya a mano. Yo igualmente apenas termine la capacitación, voy a grabar el video, bueno, ya se está grabando el video, pero bueno, lo voy a subir a YouTube para pasárselo. Así que entre mañana y el viernes probablemente les pase el video y la encuesta de satisfacción, y aprovechen ese mail para que si les interesa, me manden su CV con sus tarifas, así empezamos a entrar en una conversación para que puedan formar parte de nuestro equipo de trabajo. Desde ya espero que les haya quedado todo bien claro. Repito, cualquier duda, consulta, inquietud, están más que bienvenidos en contactarme. Pero bueno, no los quiero demorar tiempo porque el principal objetivo por el que están acá es para que puedan participar de la capacitación de gramática normativa. Así que yo le voy a dar ya el paso directamente a Flor. Flor está ayudándonos con estas capacitaciones desde que arrancamos. La realidad es que está rindiendo súper bien y le gusta, así que siempre es un plus y que motiva bastante cuando a alguien le gusta algo. Y empezó ella, como están ustedes del otro lado, como freelancer, empezó trabajando con nosotros de forma independiente y la fuimos capacitando en diversas herramientas al punto que ahora ella las está dando. Así que de ese lado estamos súper orgullosos y como ella creció y se desarrolló, ustedes también lo pueden hacer, así que repito, más que bienvenidos en acercarme sus datos profesionales para ver la posibilidad de sumarnos a nuestro equipo. Sin mucho más que agregar, Flor, te hice presentadora, avísame si seguís teniendo habilitada la opción para compartir y si no yo te comparto, ya puedes ir arrancando. Chicos, muchas gracias. Al finalizar la reunión, si tienen alguna consulta en particular con lo que les comenté, también la pueden evacuar por esta capacitación, ¿está? Muchísima suerte a todos. Ay, no está apareciendo Flor y yo me estoy asustando. A ver. Ya me voy, yo ya me voy, no se preocupen. Flor, ¿estás ahí? Ahí te hice presentadora porque se había sacado la licencia. Genial, ¿ahí me escuchan todos? Ahí sí, te escuchamos perfecto, Flor. Ah, bueno, estaba hablando, pero... No se te escuchaba, no bueno, se te escuchaba. Ahora sí, y se te ve la pantalla todo. No, está bien. Bueno, gracias, Nico. Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta capacitación sobre normativa española. Para los que no me conocen, mi nombre es Florencia, soy Quality Manager en Go Global. Hace ya un tiempo que trabajo para la empresa, como dijo Nico, empecé como traductora freelancer y hace un tiempito me incorporaron al departamento de calidad. Bien, esta capacitación se basa principalmente en las normas que establece y regula la Real Academia Española, la RAE. También cuenta con el aporte de Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente. Esta fundación se creó a partir del Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE. La Agencia EFE es la Agencia Internacional de Noticias que vela por el buen uso del español en los medios de comunicación y que, por supuesto, se basa en, tiene el asesoramiento de la RAE. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Por otro lado, también quería comentarles que nosotros contamos con nuestra propia guía de estilo, la cual recomendamos que usen en los proyectos de traducción. Esta guía toma las normas de la RAE y las lleva al terreno de la traducción. ¿Qué quiere decir esto? Que además de contener normas, algunas normas específicas que establece la RAE, también incluye indicaciones que deben aplicarse en los proyectos de traducción. A esta guía pueden acceder a través de un link que siempre proporcionamos con el mail de asignación. Dicho esto, el objetivo de esta capacitación es repasar algunas normas sobre la gramática española que se deben tener en cuenta ya sea en la traducción o en la edición de textos. Vamos a ver algunos de los temas. Entonces, los temas de este curso. Antes que nada, bueno, si tienen alguna pregunta pueden ir escribiéndolas en el chat
De todas formas, al finalizar esta capacitación vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, pasamos entonces a los temas del curso. Vamos a ver mayúsculas versus minúsculas, la voz pasiva versus la voz activa, el gerundio, el uso del gerundio, los prefijos, escritura de números, cuando se escriben con cifras, cuando se escriben con letras, enumeraciones, en este caso vamos a ver las viñetas, sigla versus abreviatura, las diferencias que hay, algunas reglas de puntuación, y la normativa para el español de Estados Unidos, México y Puerto Rico, o sea, un poco de localización. Mayúsculas versus minúsculas. ¿Por qué decidimos incluir este tema? Inglés tiene una tendencia a usar las mayúsculas, por ejemplo, en títulos tiende a usar la mayúscula en cada palabra del título. Y bueno, por ahí entre medio del texto usa alguna que otra mayúscula y a veces al traducir nos olvidamos de nuestras propias reglas del uso de mayúsculas y minúsculas y copiamos ese estilo. Entonces vamos a ver un poquito cuál es el uso de la mayúscula o la minúscula en español. Nombres de enfermedades o síndromes en las expresiones enfermedad de, mal de o síndrome de, como en el caso de enfermedad de Alzheimer. Fíjense que cuando usamos la expresión enfermedad de, mal de o síndrome de, lo que sigue es el nombre tal cual, digamos, está en el nombre original. Pero si nosotros nombramos la enfermedad como enfermedad, como en el caso de Alzheimer, vamos a localizar, vamos a usar la minúscula y vamos a localizar ese nombre. En este caso va a llevar acento, por ser una palabra grave que no termina ni en N, ni en S, ni vocal. Entonces, se adhiere a las reglas de acentuación. Nombres de divisiones o departamentos administrativos, como puede ser Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Calidad, Departamento de Producción, etc. Si son nombres de cargos, puestos y oficios, como puede ser presidente, rey, ministro, director, fiscal, todo lo que sea, lo que esté relacionado con un cargo laboral, por ejemplo, se escriben con minúsculas. Fíjense en el ejemplo, coordinador de recursos humanos, coordinador es el cargo, ¿sí?, el puesto laboral, y recursos humanos es el departamento. Entonces, recursos humanos va con mayúscula y coordinador, que es el cargo, va con minúscula. Me parece que alguien tiene el micrófono abierto, se escuchan sonidos. Bien, seguimos. Meses y días del año se escriben con minúscula, en inglés se escriben con mayúscula, en español se escriben con minúscula. Nombres propios de persona, animal, cosa singularizada, divinidades. Ahí tenemos en el ejemplo Beatriz, Platero, Tizona, que vendría a ser la cosa singularizada, la espada del Cid. Jehová, Dios, Alá. Pero hay una excepción con el nombre de Dios, o sea, la palabra Dios cuando es un nombre común se escribe con minúscula. El ejemplo es se cree un Dios. Si nos referimos a Dios, al Dios católico, lo usamos con mayúscula, o sea, Dios como un nombre, ¿sí? Los nombres de instituciones, ahí sí llevan mayúscula en cada una de las palabras. Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Nombres de marcas se escriben con mayúscula, pero cuando nos referimos al principio activo del medicamento o al fármaco, usamos la minúscula, como en el caso de ibuprofeno, que es el principio activo del ibuevanol. O cuando la marca adquiere un valor genérico, como es el caso de Curitas, que en realidad el producto es el apósito protector, pero nosotros, no sé, cuando decimos, no decimos dame un apósito protector, decimos dame una curita. O la aspirina, que en realidad es el ácido acetilsalicílico, y como es tan difícil de pronunciar, decimos directamente aspirina. Entonces, cuando la marca adquiere un valor genérico, o sea, pasa a ser el nombre del producto, ahí sí usamos la minúscula.
Y después, algo bastante nuevo, la inicial de la primera palabra en los términos de interfaz de usuario. Por ejemplo, cuando en la opción guardar como, que en inglés guardar como save as, se escriben en ambos casos con mayúscula, pero en español solamente lo escribimos con mayúscula la inicial de la primera palabra. La primera palabra de los títulos de obras, capítulos, secciones, subtítulos. Por ejemplo, El secreto de sus ojos, ¿sí? Solo la primera palabra. Con minúscula. Las medidas de temperatura, capacidad, distancia se escriben con minúscula. Se escriben con minúscula, se separan de la cifra con un espacio, lo que se llama espacio duro o non-breaking space, y se escriben sin punto. La oración después de los dos puntos en palabras como nota, atención, advertencia. Por ejemplo, atención, piso mojado. Pero la regla general es escribir, o sea, la oración después de los dos puntos siempre va en minúscula. Esa es la regla general, salvo la excepción que es con estas palabras, nota, atención, advertencia y demás. Se escribe con mayúscula. Los nombres de leyes y decretos sí son cortos, como ley de propiedad horizontal, código civil, etc. Pero si los nombres de las leyes son demasiado largos, como en este ejemplo, se escribe solamente la primera letra de la primera palabra. Ley 1/2014, 28 de febrero, para la protección de trabajadores y demás. En estos casos, cuando la ley es larga, el nombre de la ley es largo, en ese caso sí se escribe solamente la primera palabra. Voz pasiva. Hay como un dilema con la voz pasiva. Hay, por un lado, a ver, nos dicen no uses la voz pasiva como si fuera algo prohibido. Otros dicen no, usala en tal y tal caso. La realidad es que la voz pasiva es una categoría gramatical, está aprobada por la RAE, o sea que no es incorrecto su uso. Lo que es incorrecto es el abuso de la voz pasiva, porque en inglés se usa muchísimo la voz pasiva y queda bien. Pero cuando traducimos la voz pasiva con el verbo ser, estoy hablando, ¿no? Cuando traducimos la voz pasiva y abusamos de ese uso, no queda natural, ¿sí? Español es una lengua que tiende a usar más la voz activa que la voz pasiva. Entonces, ¿en qué caso sería incorrecto usar la voz pasiva? Cuando abusamos de la voz pasiva, o en el caso de verbos intransitivos, que son los verbos que no se pueden convertir a voz pasiva, como en el ejemplo que tenemos abajo. El sospechoso tiene un hermano es tenido por el sospechoso. Bueno, acá en el verbo tener no es transitivo, ¿sí? Les voy a presentar un ejemplo de abuso de voz pasiva. El source dice, the ISO regulations were approved by the Ethics Committee and adopted by the company. Fíjense cómo queda con la voz pasiva. Las normas ISO fueron aprobadas por el Comité de Ética y fueron adoptadas por la compañía. El abuso de la voz pasiva rompe con la fluidez, con la naturalidad del idioma target, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? La compañía adoptó las normas ISO previamente aprobadas por el Comité de Ética. ¿Qué hice en este caso? Pasé el texto de la compañía a voz activa, o sea, en vez de las normas fueron aprobadas por la compañía, directamente fueron adoptadas, la compañía adoptó las normas ISO previamente aprobadas por el Comité de Ética. Uso la voz pasiva en el segundo ejemplo, previamente aprobada por el Comité de Ética, no queda mal, pero no abuso de la voz pasiva. ¿Qué dice nuestra guía de estilo? Dice, se recomienda la voz activa en las redacciones en español al traducir aquellas construcciones que aparecen en voz pasiva en inglés. Por ejemplo, correcto sería el comité está estudiando la oferta, incorrecto la oferta está siendo estudiada por el comité. En su defecto, si se quiere mantener la atención centrada en el objeto, recurrir a la voz pasiva con C. Se estudia la oferta, ¿sí? Es decir,
Pueden usar la voz activa, la voz pasiva con C. Tampoco estaría usar la voz activa con el verbo ser. Es más, en muchos contextos queda hasta mucho mejor usar esa voz pasiva que usar la voz activa o la pasiva con C. Eso lo van a ver ustedes, o sea, esa decisión la van a tomar según el contexto que tengan. Prefijos. La regla general es que se escriben unidos a la base a la que afectan cuando esta es univerbal. Por ejemplo, antirrobo, cuasidelito, exalcohólico, ¿sí? No llevan ni espacio ni guión, excepto, bueno, hay algunas excepciones que ahora vamos a ver. Pero como regla general van pegados a la base. Si se forma una palabra anteponiendo a la base varios prefijos, siguen escribiéndose soldados a la base, o sea, sin guión intermedio, como el ejemplo de anti-postmodernista, requete súper guapo, ¿sí? Se sigue escribiendo todo junto. Tener en cuenta que al unir las dos palabras se pueden dar las siguientes situaciones. Duplicación de la vocal, es decir, de la última vocal del prefijo y de la primera vocal de la palabra, de la base. En ese caso se puede simplificar y usar solo una vocal, como es el caso de antiincendios y contraataque. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Los prefijos co y bio no se deben simplificar las vocales. Y en situaciones en las que al simplificar la vocal cambiamos el significado, como puede ser la palabra reenunciar, que tiene el significado de volver a enunciar. Si sacamos una de las letras E, nos queda renunciar, que es totalmente diferente. Semi-ilegal, reemitir, ¿sí? Si sacamos una de las letras E, en vez de volver a emitir, le damos el significado de enviar algo, ¿sí? En las palabras, cuando la base empieza con R, o sea, lo que nos dice esta regla es que cuando la base empieza con R, se debe duplicar la consonante intervocálica para una correcta grafía, como es el caso de contrarreloj, antirrobo. Se unen con guión a la palabra base. Este es digamos, la excepción a la regla de que el prefijo tiene que ir pegado a la base. Se une con guión a la palabra base cuando ésta comienza con mayúscula o es un número, como es el caso de antialca, mini UCB, post-Gorbachev, sub-21, super-8. En esos casos sí lleva un guión. Se escriben necesariamente separados de la base a la que afectan cuando esta es pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias palabras. Y yo agregaría que el prefijo afecta a todas esas palabras, como es el caso de pre-Segunda Guerra Mundial, super en forma, vice-primer ministro, ¿sí? Y acá hacemos una diferenciación entre el prefijo pos y post. Anteriormente, antes de la reforma, bueno, la RAE tuvo una reforma en el 2010. Anteriormente se aceptaban ambos prefijos. Ahora se recomienda la forma pos, tanto antes de la vocal como de la consonante. La única excepción es cuando la palabra base comienza con S, como el caso de post-socialismo, post-sindical, por una cuestión fonética y por una cuestión de grafía también. Entonces, en esos casos se agrega, se usa post. Gerundio. Gerundio tiene más o menos el mismo dilema que la voz pasiva. Algunos dicen no lo usen, reemplácenlo por otra construcción. Otros dicen, bueno, usarlo. Hay clientes que, por ejemplo, nos dicen, sobre todo en lo que es informática, úsenlo solamente para cuando se describen procesos, como en la traducción de loading, cargando o procesando, solamente para eso. Nos dicen, no lo usen en títulos. Entonces, si tenemos un título como loading the file, hay que traducirlo con una frase sustantiva, como carga del archivo, o podemos decir cómo cargar el archivo. Desde ya, de más está decir que
siempre que tengan una guía de estilo, que el cliente les proporcione una guía de estilo, siempre tienen que seguir esa guía de estilo. Por más que se contradiga con las normas de la RAE o se contradiga con la guía de Go Global. Si el cliente les dice no usen la voz pasiva, no la usen. Si les dicen no usen el gerundio, usen otra cosa, bueno, usan otra cosa. En todo caso pueden dejar un comentario, pero siempre seguir la guía de estilo del cliente. Bueno, ¿cuándo se puede usar? Los gerundios pueden modificar el modo, por ejemplo, el tiempo, la razón, o sea, el motivo, la condición y concesión del otro verbo. Es decir, funcionan como adverbios. Nunca cumplen la función de adjetivo como en inglés. Vamos a ver algunos ejemplos de uso. Simultaneidad respecto al verbo de la oración principal, o sea, se realizan las dos acciones al mismo tiempo. Se fue dando un portazo, estudia escuchando música. No se usa con el sentido de posterioridad, o sea, cuando se expresa una acción posterior a la del verbo principal. Terminó su trabajo entregándolo al día siguiente. En ese caso, lo que se puede decir es, terminó su trabajo y lo entregó al día siguiente. Anterioridad, respecto al verbo de la oración principal. Saliendo con tiempo, llegarás puntual. Ese es el ejemplo. No se usa con el sentido de consecuencia, o sea que una concesión expresa una concesión respecto al verbo principal. Estudió toda la noche, pudiendo aprobar el examen por la mañana siguiente. Ese es un uso incorrecto. En todo caso, lo que se puede decir, estudió toda la noche y pudo aprobar el examen por la mañana siguiente. Con sentido de mandato o un valor imperativo, en ese caso se puede usar el gerundio, como en el ejemplo, caminando o andando. No se puede usar con valor especificativo, es decir, cuando se utiliza como un complemento especificativo. El famoso ejemplo de la caja conteniendo libros, ¿sí? Siempre se reemplaza por la caja que contiene libros. Valor descriptivo, solo válido para pies de fotos o imágenes. El ministro cruzando la calle, el rey saludando a la reina, solamente como la descripción de una foto o una imagen. No se puede usar como modificador del objeto indirecto o de circunstanciales, como en el caso de le hablaba a un niño pidiendo limosna, que además tiene como un significado ambiguo, porque no sabemos si es el niño el que pide limosna o si la persona que hablaba está pidiendo limosna. De sorpresa o de queja, con valor expresivo, típico de la lengua oral, vos siempre quejándote, ¿sí? Cuando tenemos la construcción como más el gerundio, cuando tiene un significado causal, o sea, rechazó sus razonamientos como siendo infundados. ¿Por qué rechazó sus razonamientos? Porque estaban siendo infundados, ¿sí? En ese caso no se utiliza el gerundio. Valor fático, para introducir un cambio de tema o indicar que el tema que se introduce está relacionado con lo mencionado. Hablando de eso, ¿cómo te fue con Carlos? ¿Sí? Es una expresión más que nada. Gerundio cuya acción es inmediatamente anterior a la del verbo principal. Bueno, este es un claro ejemplo. Alzando el revólver, lo dejó caer al suelo. Gerundio en proposiciones complementarias de un sustantivo. O sea, en estos casos tiene un carácter explicativo y va entre comas. La mujer, viendo que su tía la amenazaba, se escapó. Gerundio referido al objeto directo de la oración. Se usa con los verbos de percepción o de comprensión, como ver, oír, mirar, percibir, notar, o de representación, pintar, graficar, fotografiar. En estos casos, el sujeto del gerundio es también el objeto directo. En nuestro caso en nuestro ejemplo es los niños. O sea, el objeto directo niños es el sujeto al que le va a afectar la acción. Vieron a los niños jugando en el parque, es el ejemplo. Es incorrecto si el objeto directo al que acompaña es de cosas. Vi un camión volcando basura. Lo correcto sería decir, vi un camión que volcaba basura. Ahora pasamos a la escritura de números. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora.
Genial. Sigo entonces. Bueno, vamos a ver un poquito de escritura de números. ¿Cuándo se escriben con palabras? Los números que forman parte de locuciones o frases hechas, como no hay duda, es el número 1. Los números que pueden expresarse en una sola palabra, del 0 al 29, las decenas, las centenas, ¿sí? Como en el caso me he comprado 5 libros. Números redondos que pueden expresarse en 2 palabras, 300.000, 2 millones. Acudieron 100.000 personas a la manifestación. Los números que se expresan en 2 palabras unidas por la conjunción y, hasta el número 99. En textos no técnicos es preferible escribir con letras los números no excesivamente complejos referidos a unidades de medida. En esos casos no se usa el símbolo de la unidad, sino su nombre, ¿sí? Por ejemplo, recorrimos a pie los últimos 20 kilómetros, no los últimos 20 km, ¿sí? Si vamos a usar la unidad de medida, usamos la cifra. Si vamos a usar la palabra, usamos el nombre de la unidad de medida. Todos los números aproximados o los usados con intención expresiva. Creo que nació en 1950, ¿sí? Esa sería la excepción. ¿Cuándo se usan las cifras? Los números que exigirían el empleo de 4 o más palabras en su escritura con letras, como en este ejemplo, 32.423 habitantes. Los números formados por una parte entera y una decimal. Los porcentajes superiores a 10. El símbolo porcentaje debe leerse por ciento y no por 100, excepto en el caso de 100, que se puede expresar de 3 maneras, 100%, 100% o 100%. Esa es la única excepción. No se debe mezclar el signo con la palabra, o sea, no se puede decir 3%, pero sí se puede mezclar el número con la palabra 3%. Los números referidos a unidades de medida, esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, cuando van seguidos del símbolo correspondiente, como en 40 kilómetros. Los números seguidos de la abreviatura del concepto que cuantifican, como 5 páginas. Los números pospuestos al sustantivo al que se refieren, usados para identificar un elemento concreto dentro de una serie, como el caso de página 3. Viñetas. Bueno, según la RAE hay diferentes tipos de puntuación. Yo acá en este curso vamos a citar lo que dice la guía de estilo de Go Global. Cuando los elementos que se enumeran son palabras o grupos sintácticos breves, se escriben con minúscula inicial y pueden o no puntuarse. Si se puntúan, llevan una coma, salvo el último elemento que va a llevar punto. Este es el ejemplo. La receta lleva 3 ingredientes. Siempre la oración que introduce la viñeta va con 2 puntos. Fíjense, huevo se escribió con minúscula, coma, harina, minúscula, coma, aceite, minúscula, punto. Si los elementos son más complejos, no llega a ser una oración bimembre, pero tiene, digamos, es más largo, o bien incluyen otros signos de puntuación, lo ideal es el uso de punto y coma y minúsculas para la primera palabra, como en caso de tormenta en el campo, conviene seguir las siguientes recomendaciones. 2 puntos, no refugiarse bajo un árbol, punto y coma, minúscula, desprenderse de objetos metálicos, fíjense que acá hay otros signos de puntuación, la coma, como paraguas, bastones, etc. Punto y coma, minúscula, no permanecer de pie en medio de espacios abiertos, punto. El último elemento siempre con punto. Y en el caso de oraciones bimembres,
o sea, enunciados completos, se recomienda cerrar cada miembro con punto y comenzar con mayúscula. ¿Cómo se escriben las oraciones? Empieza con mayúscula y termina con punto. Entonces, siempre la oración que introduce con 2 puntos, y acá tenemos el ejemplo. La entonación es claramente ascendente y hay tendencia a alargar la vocal final. Mayúscula, punto, se evita el acento en posición esdrújula, mayúscula, punto. Digamos, la RAE establece varias opciones de puntuación, pero bueno, nosotros elegimos simplificar la puntuación. Siglas versus abreviaturas. La primera diferencia entre una sigla y una abreviatura es que la abreviatura lleva punto. A ver acá. La abreviatura lleva punto siempre, la sigla no. El plural de las siglas se da por el pronombre o adjetivo que lo acompaña. Nunca agregar la S a las siglas. En inglés se agrega la S, en español no. El plural lo da, por ejemplo, el número 3, 13D, 4IB. Nunca escribir CDs. Si existe una versión oficial de la sigla en español, debemos usarla, como el caso de la UN, es la ONU. Siempre se deben consultar las referencias del cliente, ya que pueden variar. O sea, esta sería la regla general. En el caso de tener un equivalente, en español se usa la sigla en español, pero si el cliente, de vuelta, la guía del cliente dice, no, usen las siglas en inglés, bueno, se usan las siglas en inglés. Las abreviaturas mantienen el acento de la palabra original, ¿sí? Página, pag, página, min, mínimo, num, número. Ejemplos comunes, atentamente, doña, la abreviatura de doña, esta A es una letra voladita. Lo mismo acá, el símbolo de número es una letra voladita. En los casos en que la abreviatura se escriba con letra volada, tener en cuenta que antes de la voladita se escribe punto, ¿sí? Por ejemplo, el número tenemos un punto y la voladita. Las letras voladitas también se pueden escribir en plural, como el caso de décimas, números, etc. La abreviatura de la palabra número se debe escribir en minúscula, salvo que inicie la oración. Las abreviaturas aceptadas son num y número con la letra voladita. La voladita. La regla general, si no existe una versión oficial de la sigla en español, entonces habrá que traducir la sigla de manera completa y entre paréntesis se aclara la versión original y la sigla en el idioma fuente. Esta es una convención de la guía de Go Global. Por ejemplo, en el caso de encontrarnos con la sigla FDA, se traduce, o sea, FDA no tiene un equivalente en español, entonces la traducimos de la siguiente manera. Administración de drogas y alimentos o administración de medicamentos y alimentos. Food and Drug Administration, que vendría a ser el nombre en inglés, coma, y ponemos la sigla en inglés. Este es el formato que usamos en Go Global. Repito, si hay una guía del cliente que les dice que no necesitan expandir la sigla y solamente ponen la sigla entre paréntesis, van a usar el formato del cliente. En las instancias siguientes usaremos la sigla del source directamente. En cuanto a las abreviaturas, no deben confundirse las unidades de medida con las abreviaturas, los que yo le mencionaba anteriormente. Las unidades de medida son símbolos, se escriben con minúscula, se separan de la cifra con espacio duro y no llevan punto, a menos que terminen una oración como en el ejemplo que tenemos abajo. Pesa 84 kilogramos netos, pesa 84 kilogramos. Ahora vamos a pasar a la parte de puntuación. Vamos a ver algunas de las reglas de puntuación. Que podemos aplicar a nuestros proyectos. El punto. El punto cierra la oración, ¿sí? Por lo tanto, todo componente correspondiente a la oración debe escribirse antes del punto. Si tengo superíndice, va antes del punto. Si tengo algo entre paréntesis, el punto se escribe después del paréntesis.
Si tengo comillas, se escribe después de la comilla. Importante. Los signos de interrogación y de exclamación y los puntos suspensivos ya incluyen el punto. Por lo tanto, no deberá agregarse punto después de estos signos. Solo se escribe punto si estos signos están delimitados por comillas, paréntesis, etc. Como en el ejemplo me dijo, ¿podés venir hoy? Nunca se debe escribir un punto delante de un signo delimitador como los anteriores mencionados. 2 puntos. Bueno, esto lo mencionábamos también. Después de ellos, utilizar mayúsculas luego de la palabra nota, advertencia, atención, precaución, etc. Pero la regla general es utilizar las minúsculas cuando la oración sigue a los 2 puntos. En el discurso directo, a continuación del verbo introductor, que son verbos de habla, se escriben 2 puntos. La cita comienza con mayúscula, como por ejemplo, dice Martínez de Sousa, 2 puntos, comilla. El autor, antes de entregar sus obras de la imprenta, debe repasar los originales concienzudamente. Cierro comillas, punto. Sin embargo, cuando las palabras reproducidas se anteponen al verbo de habla, no se usan los 2 puntos, sino la coma, ¿sí? El ejemplo es, en el campo de la observación, el azar solo favorece a las mentes preparadas. Cierro comilla, coma, dijo Luis Pasteur. Entonces, cuando el verbo se antepone a la cita, se usan los 2 puntos. Cuando el verbo está pospuesto, usamos la coma. Entre oraciones yuxtapuestas, para conectar oraciones relacionadas sin necesidad de otro nexo. ¿Cuáles son estas oraciones? Causa-efecto. Se quedó sin trabajo, 2 puntos, no podrá ir de vacaciones este verano. Uno es consecuencia del otro. Conclusión, consecuencia o resumen de la oración anterior. El arbitraje fue injusto y se cometieron muchos errores. 2 puntos, al final se perdió el partido, sería la conclusión. Oposición, Rodolfo no es una persona, 2 puntos, es mi gato. Punto y coma. Tiene como función separar unidades textuales básicas. Este signo de puntuación es como que está entre medio de un punto y una coma, ¿sí? A veces se puede usar con funciones de punto y otros con funciones de coma. Por ejemplo, separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. También se puede usar el punto en este caso. Puede irse a casa, punto y coma, ya no hay nada más que hacer. Entre unidades coordinadas, separa a los miembros de las construcciones en expresiones complejas que incluyan comas o que presenten cierta longitud. Acá tenemos que pensar en niveles, ¿sí? Si usáramos todo coma, la oración no se entendería. Entonces, en este caso, separa elementos dentro de una oración muy compleja o muy larga. Y el ejemplo es, se dieron cita al presidente ejecutivo, coma, Francisco Ruiz, punto y coma para separar o sea, es una enumeración, ¿no? Pero es una enumeración compleja. El consejero delegado, coma, Pedro García, punto y coma, el vocal, Antonio Sánchez, punto y coma, y el nexo coordinante y el secretario general, Juan González. Anteconectores. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma, sin embargo, coma, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. O sea, son 2 oraciones independientes coordinadas por el coordinante, sin embargo. Puntos suspensivos. Son 3 y se escriben siempre pegados a la palabra o el signo que los precede y separados por un espacio de la palabra o signo que los sigue. Si lo que sigue a los puntos suspensivos es otro signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos. Indican que falta algo para completar el discurso, es decir, señalan una suspensión o una omisión. Una pausa, como en el ejemplo, el niño dice que no ha roto el jarrón. Suspenso, si yo te contestara,
al final de numeraciones abiertas o incompletas con el valor de la palabra etcétera. En la cesta encontró huevos, pasteles, mermeladas, etcétera. Para la interrupción voluntaria de un discurso, cuyo final se da por sobreentendido, como en el refrán "a quien madruga", entre corchetes o entre paréntesis indican la omisión de una palabra o de un fragmento en una cita textual. Bueno, esto es para citas textuales. Cuando ya titilaban las luces del muelle, ahí hay una omisión del texto. David sintió la zozobra. Si finalizan el enunciado, no debe añadirse el punto de cierre. O sea, ya el último punto de los puntos suspensivos indica el final de la oración. Tras los puntos suspensivos, sí pueden colocarse la coma, el punto y coma o los dos puntos, sin dejar entre ambos signos ningún espacio. O sea, entre los puntos suspensivos y el signo que sigue, sea coma, punto y coma o dos puntos, van sin espacio. Comillas. ¿Qué dice la guía de Go Global sobre las comillas? Se prefiere el uso de las inglesas. En el caso de tener que utilizar nuevamente comillas dentro del mismo párrafo, se utilizan las simples. Y si el párrafo requiriese otra jerarquía de comillas, utilizar las españolas como primeras comillas. El orden de jerarquía sería españolas, inglesas y simples, como en el ejemplo. Antonio me dijo, usamos la española para abrir la oración. Vaya, con la comilla inglesa. Cacharro, está encerrado entre comillas simple. Que se ha comprado Julián. Y ahí cerramos con la comilla inglesa y la comilla española. Recordar que el punto final se escribe después de la última comilla. Verificar que las comillas que se utilizan sean las curvas y no las rectas. Algunos usos de las comillas. Encierran citas textuales de cualquier extensión. Sus palabras fueron, por favor, siéntese. Encierran los pensamientos de los personajes en los textos narrativos. Y ahí tenemos el ejemplo, hasta en latín sabía maldecir el pillastre. Se usan comillas para citar un artículo, un reportaje, un cuento, un poema, capítulo de un libro o, en general, cualquier parte interna de una publicación. Los títulos de los libros, por otro lado, revistas y periódicos, se citan con resalte tipográfico, cursiva o redonda según el caso. Y ahí tenemos el ejemplo. Escribió el artículo es el léxico de hoy, para el libro, el lenguaje en los medios de comunicación. Y el nombre del libro está con cursiva. Bien. El texto entrecomillado tiene una puntuación independiente y lleva sus propios signos ortográficos, como en el caso de, por favor, ¿podría indicarme dónde queda la oficina del gerente? Fíjense la diferencia entre este ejemplo y el ejemplo de arriba que dice, de verdad dijo, no ver el partido. En el primer ejemplo, el signo de puntuación, el signo de interrogación, inicia la oración, por lo tanto la va a terminar. Y el texto entrecomillado está en el medio de la oración. Por lo tanto, la terminación va a ser la comilla y después, y por último, el signo de interrogación. En el ejemplo de abajo es al revés. La comilla es la que encabeza la oración total. Entonces la comilla va a ser la que termine esa oración y el signo de interrogación está entre medio de la oración. Entonces, la terminación va a ser el signo de interrogación, la comilla y el punto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la coma. Vamos a ver algunos de los usos de la coma, los más recurrentes por ahí. En estructuras explicativas, como puede ser, no sé, en alguna posición, o en este caso, mi hermano Arturo estuvo allí. La casa, que está al borde del mar, es muy luminosa. En vocativos,
En complementos circunstanciales que pueden aparecer delimitados por coma cuando preceden al verbo, como en el caso de este circunstancial de tiempo, en mayo de 1968, París se convirtió en el escenario de una revuelta estudiantil histórica. En nexos coordinantes, conjunciones copulativas y disyuntivas. Si el último elemento va introducido por las conjunciones copulativas y, o las disyuntivas ni o u, no se escribe coma. O sea, en conjunciones copulativas y disyuntivas no se escribe coma. Me compré una camisa, 2 pantalones, una chaqueta y un par de zapatos. ¿Cuál es la excepción a la regla? Se aclare un significado. Por ejemplo, en el armario colocó la vajilla, punto y coma. En el cajón, coma, los cubiertos, punto y coma. En los estantes, coma, los vasos. Y ahí sí va una coma, ¿sí? Porque estoy aclarando que los alimentos se colocaron en la despensa. Si yo saco esa coma, me quedaría que en los estantes se ubicaron los vasos y los alimentos. Y después me queda como colgado en la despensa. O sea, queda raro el significado. Entonces, en los casos en los que se aclare un significado, sí se puede usar una coma delante de una conjunción copulativa. Cuando la secuencia que encabezan enlaza con todo el predicado anterior, o sea, cuando modifican a todo el predicado anterior y no con el último de sus miembros, como por ejemplo, pagó el traje, el bolso y los zapatos y salió de la tienda. ¿Sí? En ese caso, y salió de la tienda vendría a estar al mismo nivel de pagó el traje y no de el bolso y los zapatos. Entonces, en ese caso sí se usa la coma. Cuando se repite la conjunción ante cada uno de los miembros coordinados, es frecuente la coma entre todos ellos. También es correcta la ausencia de comas, como en este caso. No había bromas, coma, ni risas, coma, ni osadías, coma, ni procacidades dichas a modo de prólogo. Lo mismo se puede escribir sin comas. Se escribe coma delante de las oraciones coordinadas introducidas por las conjunciones, pero, más, aunque, si no o si no que. La apreteo suave, coma, pero firmemente. En oraciones subordinadas sustantivas no se escribe coma. Como en el ejemplo, le dije que no lo hiciera. En oraciones subordinadas relativas, no se escribe coma en este tipo de oraciones si son especificativas. Por ejemplo, fíjense la diferencia entre el lugar donde veraneo está cerca del mar y si es explicativa lleva coma. El lugar donde veraneo está cerca del mar. Causales y finales. Tenemos dos grupos. Las que responden a las preguntas ¿por qué y para qué? Suelen aparecer pospuestas al verbo y no se separan por comas. El suelo está mojado porque ha llovido. O sea, la lluvia es la causa real y la pregunta sería ¿por qué está mojado el suelo? Tienes que estudiar para aprobar el examen. Aprobar es la finalidad. ¿Para qué tienes que estudiar? O sea, esas son las preguntas que se hacen para decidir si va una coma o no. Y el segundo grupo responde a las preguntas ¿por qué lo digo y para qué lo digo? Siempre se separan por coma del resto del enunciado. Ha llovido porque el suelo está mojado. O sea, ¿por qué digo esto? Porque veo que el suelo está mojado, entonces ha llovido. Tienes que estudiar con más atención para que te quede claro. Coma, digamos, para que te quede claro. ¿Para qué lo digo? Para que te quede claro. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre usar una coma o no en las subordinadas causales y finales. Condicionales y concesivas. Aparecen habitualmente en posición inicial y se separan mediante la coma del resto del enunciado. O sea, cuando aparecen en posición inicial se separan por coma. Si aparece en posición final, no se separa por coma. Y el ejemplo es, si vas a llegar tarde, coma, no dejes de avisarme. Y si aparece pospuesto, es, no dejes de avisarme si vas a llegar tarde.
En conectores, además, aún así, por ejemplo, a saber, etcétera, por lo general los conectores se aíslan con comas del resto del enunciado, como volvió decepcionado, es decir, no le fue bien. Ella adora el teatro, su marido, en cambio, no lo soporta. En la datación de cartas y documentos se escribe coma entre el lugar y la fecha, como en el ejemplo Buenos Aires, 8 de enero de 2000, o entre el día de la semana y del mes, lunes, 23 de enero de 2002. ¿Cuáles son los usos incorrectos de la coma? No es posible colocar coma entre sujeto y predicado. La única excepción a esta regla es que el sujeto se cierre con la palabra etcétera o su abreviatura etc. Cabe destacar que la abreviatura lleva punto, ¿sí? La palabra etcétera abreviada lleva punto. Los amigos, coma, los profesores, los colegas, los alumnos, etcétera, coma, punto en la abreviatura coma, acompañaron al agasajado durante su premiación. Si no estuviera la palabra etcétera, no va la coma después de los alumnos. No hay que colocar coma entre el verbo y uno de sus componentes fuertes, como el objeto directo, indirecto, complemento, régimen y predicativos. Juan compró el regalo a su mamá. Vamos a ver algunos de los aspectos de la reforma del 2010 de la RAE. Bien, la palabra solo. Antes se hacía una diferencia entre la palabra solo acentuada y solo sin acento. Cuando tenía el significado de la palabra solamente o únicamente, llevaba acento. Pero cuando se refería a estar solo de soledad, iba sin acento. Bueno, eso ya no se aplica más, esa regla. O sea, la palabra solo, ya sea adjetivo o adverbio, no lleva tilde, según las normas generales de la ortografía de la lengua española. Resolver ambigüedades usando solamente o únicamente si es necesario. Los demostrativos, esa, ese, aquel, aquella, esta, este, ya no se acentúan en ningún caso. Antes también se establecía una diferencia y se acentuaban, o no. Aún versus aún con acento versus aún sin acento, cuando la palabra aún con acento, aún con acento tiene el significado de todavía. Cuando tiene el significado de todavía, va acentuado, pero cuando significa incluso, también o ni siquiera, va sin acento. Y el ejemplo es, aún no hemos decidido. Lo reemplazamos por la palabra todavía, no hemos decidido, y en el segundo ejemplo lo podemos reemplazar por la palabra incluso lejos, sé que me oirás. La eliminación del acento ortográfico en palabras con diptongos o triptongos ortográficos, como la palabra guión o truán. En los verbos con diptongo, como criar, fiar, liar, el acento ortográfico desaparece en algunas conjugaciones como primera persona del singular del pasado. Fié, guié, huí, lié, todos, digamos, ese tipo de verbos ya no llevan acento. La segunda persona del singular, solo en voceo del presente, vos, criás, fiás, huís, huís. Ahí hay un error, la palabra criás ya no llevaría acento. La tercera persona del singular del pasado, él o ella fió, antes se acentuaba, ahora no. Y la segunda persona del plural, vosotros, que genera muchos triptongos. Como, este es español de España, criáis, fiáis, ya no llevan acento. No se acentúa la conjunción o cuando se escribe entre cifras. Antes, para establecer una diferencia entre el número 0 y la letra O en cifras, se acentuaba la letra O. Eso ya no se aplica, o sea, porque se distingue la diferencia entre el número 0 y la letra O. Bueno, esto es un poquito de localización de algunas cuestiones. Esto está en la guía de Go Global.
Español de Estados Unidos, México y Puerto Rico y la diferencia con el resto del español. Los puntos y comas de las cifras llevan el mismo formato que en inglés, es decir, se usa el punto para el decimal y la coma para el separador de miles. Se separan los miles con coma a partir de las 5 cifras. Y ahí tenemos el ejemplo. Los números de 4 cifras, los años y los números de ley no llevan separador de miles. Mientras que en el resto del español, el separador de decimal es la coma, o sea, es al revés. Y el de miles es el espacio duro, en números de más de 4 cifras. Bueno, esta regla también se repite. Los números de 4 cifras, los años y los números de ley no llevan separador de miles. Las monedas se mantienen igual que en inglés, o sea, se usa el símbolo igual. El símbolo trilítero debe ir separado de la cifra, como por ejemplo, ARS 1000, USD 350 se separa con espacio duro. Sin embargo, el símbolo no alfabetizable va antepuesto y pegado. Para español de España, los símbolos van pospuestos y con separación. Esa sería una excepción. Los grados se mantienen igual que en inglés, 68 Fahrenheit, en el target sería 68 Fahrenheit. Debe haber un espacio duro entre la cifra y el símbolo que lo acompaña, salvo cuando el símbolo de grado no se refiera a la temperatura. Por ejemplo, 45 grados centígrados se escribe con un espacio entre la cifra y el símbolo de grado, pero si decimos está a 45 grados del piso, ahí, digamos, no hay un espacio de separación entre la cifra y el símbolo de grado. Las medidas se mantienen igual que en inglés. 25 feet son 25 pies, o sea, se usa el sistema imperial. Y en español se debe utilizar el sistema métrico decimal. En caso de que en el original se utilice el sistema anglosajón, la traducción mostrará las dos medidas de la siguiente manera. Primero el sistema métrico y entre paréntesis el sistema anglosajón, o sea, se va a aclarar la medida en el sistema anglosajón. Como en el caso de 30 centímetros, 1 feet, 20 grados centígrados, 68 Fahrenheit. Las fechas no se localizan en español de Estados Unidos, México y Puerto Rico, mientras que en el resto de español se localizan. Es decir, se pone el día, el mes y el año. Y bueno, con esto concluiríamos esta capacitación sobre normativa española. Vamos a pasar, no sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Creo que pueden activar el micrófono y preguntar, si no me escriben en el chat. ¿Dudas sobre las comillas, Cintia? Sí, a ver si lo encuentro. ¿Qué duda tenés sobre ese ejemplo? A ver. A ver, de la comilla, acá. Bueno, ahí tenemos una cita.
en el ejemplo que hice de verdad, dijo no ver el partido. No sé si si es lo que me estás preguntando. La Sí, pregunta eso es no, lo que quería saber. sí, Había entendido la puntuación del ejemplo que está abajo, pero no entiendo por qué ese no lleva una puntuación y después porque las comillas y el signo. sí, porque la pregunta en este ejemplo no es si no ver el partido. La pregunta es, ¿de verdad dijo no ver el partido? ¿Entendés la diferencia? Ujú. Y Si yo, entonces, sí. no, me había quedado pensando. Lo que vos decís, por ejemplo, que la palabra, que la oración no veré el partido lleve, creo que es lo que me estás queriendo preguntar, que lleve el signo de interrogación al principio. Si es eso, entonces tendría que ser otra la introducción. Por ejemplo, no sé, No, yo Manuel dijo, pensaba por qué no podría ser, de verdad dijo, comillas, no veré el partido, comillas, punto y signo de puntuación, signo de interrogación. no, comilla, punto, signo de interrogación, no, no puede ser. Solo que cierre la pregunta del enunciado principal, nada más. Así quedaría. Claro, en este caso la pregunta es todo. ¿De verdad dijo no veré el partido? O sea, vos fíjate que acá primero la pregunta total es, ¿de verdad dijo no veré el partido? Y después estás citando. Cuando vos citas, usás los dos puntos y usás las comillas. Pero el signo de interrogación al final encierra toda la pregunta. O Una sea, encierra toda consulta. la pregunta, de verdad dijo no ver el partido y no solamente lo que se cita, que es no ver el partido. Ok, está bien. Bien. Una consulta en Muchas base gracias. Sí, a esta situación. Soy Junior. Y si la pregunta fuera, no veré el partido, mm, cambiaría la situación en el cual sí, estaría adentro o afuera de las comillas. Si la pregunta solo fuera, no veré el partido. sí. Sin la introducción que hice, de verdad dijo. Claro. Eh, Porque lo puedo tomar de verdad, dijo, como una afirmación y la Sí, pregunta, no veré el partido, y ahí sigue la puntuación del ejemplo de abajo, donde las comillas están afuera y los signos de preguntas. ¿Es cierto? exacto, sería así. Sería primero la Perfecto. comilla, el signo de puntuación adentro, no ver el partido y cierra la comilla. Y cerrás, si eso finaliza, cerrás con el punto. Exactamente. A lo que veo yo es que de una otra forma de hablar, Sí, yo cuando es una pregunta, yo mantengo los signos de preguntas siempre al comienzo y al final y las comillas internas a ellos. O sí, es todo junto o es todo separado. Es decir, si tengo el ejemplo de verdad, dijo, no veré el partido como una pregunta, todo, o como en el de abajo, que tengo comillas y después la pregunta cerrando con comillas. Así es sí. lineal, ¿no? No, no entendí tu pregunta, perdón. ¿Cuál es la pregunta de esos No hay, dos? no hay una pregunta, sería una Ah, afirmación, que bien. Sí, se mantenga una linealidad en sí. relación con la regla. Exacto. Vos tenés que fijarte dónde empieza el signo de puntuación, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de abajo, el signo de puntuación no abre todo el enunciado, sino que está dentro del enunciado. Entonces, Pues sí, lo que está dentro del enunciado lo cerrás con el mismo signo, pero fíjate que al principio del enunciado lo que está es la comilla. Entonces, al final de todo el enunciado vas a cerrar con la comilla. Si fuera al exacto. revés, como en el ejemplo anterior, lo cerrás, en este caso, el ejemplo anterior, lo que abrió todo el enunciado es el signo de interrogación. Entonces, lo que va a cerrar todo el enunciado va a ser el signo de interrogación.
Y en este Sí, caso sí. no lleva punto final porque el signo de interrogación ya te cierra la pregunta, ya te encierra todo el enunciado. Sí, desde un principio me quedó claro, pero yo Perfecto. aproveché la duda de nuestra compañera Sí, y de algo como, como aporte nada más. sí, para aclararlo, me parece perfecto. Sí. Bueno, Muchísimas gracias por el aporte. gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ahí Ah, Michelle, había algo, yo de sí, nuevo, ¿no? Ahí Michelle dice que se utiliza el formato de fecha para sí, México como en español, ¿no? sí, lo que es español de México, Estados Unidos y Puerto Rico conserva las mismas normas que el de Estados Unidos. O sea, si vos en el source tenés la medida, por ejemplo, en el caso de medidas, tenés la medida imperial, como puede ser el grado Fahrenheit, pies y demás, no usás la conversión, o sea, usás la misma medida, exactamente lo mismo. A ver, espera, te muestro el ejemplo. En el caso de medidas, por ejemplo, en el caso de grados, se va a usar el Fahrenheit, no lo vas a pasar a Celsius. Pero en el resto de español vas a usar, esto es de acuerdo a la guía de Go Global, ¿sí? Después, si la guía del cliente te dice no, usa el sistema imperial, bueno, usas el sistema imperial. Siempre la guía del cliente va a prevalecer sobre la guía de Go Global. Lo que establece nuestra guía es que en el resto del español uses, por ejemplo, en el caso de grado Fahrenheit, creo que estaba en el otro, acá. Por ejemplo, que uses el sistema métrico y entre paréntesis aclares el sistema imperial. O sea, vas a convertir los 68 Fahrenheit a grados, primero centígrado, entonces decís 20 grados centígrados y entre paréntesis 68 Fahrenheit. Pero, de nuevo, eso también a veces cada cliente tiene como su propia convención en cuanto a las medidas. ¿Quién envió dos preguntas? A ver. María, ¿querés hacerme las preguntas? Bueno, es que no tomé en cuenta la hora, que hay una hora de diferencia entre donde yo vivo y Argentina, y Sí. llegué 45 minutos tarde a la capacitación. No No sé importa, si, decime. no sé si es posible que yo pueda conseguir, creo que fueron las primeras 11 Sí, pantallas. diapositiva, sí. Ajá. ¿Será posible que Eh, las pueda conseguir? Sí, quédate tranquila porque, bueno, esto lo aclaramos, no estabas, pero se aclaró al principio de la capacitación. Estamos grabando la capacitación y esto se va a subir a un link que Nicolás se los va a mandar para que puedan tener acceso a toda la capacitación. O sea, lo Buenísimo, ideal es que estén muchísimas gracias. presentes para aclarar dudas, preguntas y demás, pero bueno, de Sí. todas formas esto se les va a enviar. Así que quédate tranquila por ese lado. Gracias, y es un privilegio de verdad que yo haya podido participar. Muchísimas gracias, Bueno, muy bueno. muchas gracias. Ujú. Ah, bueno, perfecto, Michelle. Sí, en Puerto Rico usan la combinación de los dos formatos. Sí, a veces hay como diferencias. O sea, yo lo que cité fue lo que dice la guía de Go Global. Ese es el formato que nosotros seguimos. Pero bueno, ya te digo, muchas veces se contradice con lo que te puede llegar a pedir el cliente. Eh, pero bueno, gracias por aclararlo de todas formas. Yo soy puertorriqueña y Sí, lo que se hace, por ejemplo, a nivel corporativo, sí, pues como hay más documentación, se utiliza con el mes primero, pero si los documentos son en español, llevan eh, el se formato, localiza. sí.
Bien, bueno, para tenerlo en cuenta entonces. Ujú, Gracias. ¿cómo no? El uso de los dos puntos para separar oraciones yuxtapuestas. A ver, vamos a repasar un poquito eso. No, no es obligatorio. Yo podría usar, por ejemplo, en esta oración, de causa y efecto, ¿sí? Se quedó sin trabajo, dos puntos, no podrá ir de vacaciones este verano. ¿Puedo usar los dos puntos o puedo usar, puedo decir, se quedó sin trabajo, coma, por lo tanto, no podrá ir de vacaciones este verano? Es una opción, digamos, es un tipo de uso de los dos puntos, causa, efecto, conclusión, oposición, podés usar los dos puntos. Rodolfo no es una persona, sino que es mi gato, también puedo decir, por ejemplo. El punto y coma, yo en esos ejemplos no usaría el punto y coma. A ver cómo podría explicarlo. El punto y coma separa dos oraciones, no porque no tiene el mismo valor, digamos. No te va a expresar la causa y consecuencia o causa y efecto o una conclusión o una oposición. El punto y coma te va a separar a nivel de separar dos oraciones con punto, por ejemplo, como fue en el caso de estas. eh, Puede irse a casa, ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Tenés que ver la relación semántica que tienen los dos componentes. Puede irse a casa, puedo usar el punto y coma o puedo usar el punto y lo que le sigue, empezarlo con mayúscula y es una oración independiente. Pero tenés que ver la relación que tiene. En el otro ejemplo estamos hablando de causa-consecuencia, de conclusión, entonces lo más adecuado es usar los dos puntos. La guía de estilo, María Rivera, la guía de estilo sí, es para los freelancers de Go Global y podés acceder a la guía de estilo a través de un link que nosotros mandamos con el mail de asignación. Las letras voladas o voladitas son, por ejemplo, cuando tenés la palabra, por ejemplo, cuando tenés la abreviatura de primero, primera, ese superíndice que dice era, ero, ese superíndice es la letra voladita. Ahí te muestro un ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo, la palabra número, acá tenemos la N punto, y este símbolo sería la letra voladita. O la palabra AS, ¿sí? Para decir décimas, con punto, esto sería la letra voladita. O en este caso, por ejemplo, la abreviatura de doña, la A sería la letra voladita.
Si quieren pueden desmutearse y preguntarme también. Sí, el punto y la coma tiene valor de punto. Lo que pasa es que bueno, algunos autores dicen que es punto y coma, entonces a veces tiene valor de punto, un punto y seguido, o a veces tiene valor de coma. Es un poco difícil de explicar, tendrías que evaluar la oración, pero en realidad es como un signo de puntuación que está en el medio. No es tan definitivo como un punto, pero a la vez no es tan indefinido como una coma, ¿sí? Está como en el medio. Pero definitivamente sí, se puede reemplazar por un punto. ¿Alguna otra consulta, otra duda? Chicos, antes de que se vayan, recuerden que les vamos a enviar el video y que les vamos a mandar una encuesta de satisfacción para que completen. Y bueno, aquellos que no pertenezcan a nuestra base de datos, a nuestro equipo de trabajo actual, si quieren participar con Google Global, no duden en acercarnos su perfil profesional y lo vamos a tener en cuenta. Flor, si te parece, ya podríamos ir Sí. cerrando. Y en el caso, bueno, que Sí, tengan si no alguna tienen... duda, que te contacten en directo Sí. a vos, o de última que vuelvan a ver el video llegado el caso. ¿Te parece? Sí, cómo no. Si no tienen ninguna consulta, entonces, Más para resumir, o te parece que ya sí, estaríamos desde para ya. terminar. Genial. Sí, si no hay ninguna otra consulta, nada, decirles muchas gracias por haber participado. Y bueno, con esto concluimos. Acá dejo mi mail para que me contacten si quedó alguna duda. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, chicos, y bueno, gracias eternas a vos, Flor, por toda la ayuda y por estar siempre presente. No, por favor. Te mandé ya unos mails para ver de avanzar con otras para el mes que viene, Sí. así que bueno, Sí. tenemos laburo ahí pendiente. Chicos, No hay muchas gracias a problema. todos, que Para tengan mí un una buena gusto. semana. Y bueno, Flor, muchas gracias siempre por todo, por la predisposición y por la buena onda. Chao, chicos, nos No, vemos. a Seguimos en ustedes. contacto. Chao, chao. Chao, chicos. Flor. Excelente semana.